La democratización. El objetivo es identificar procesos históricos en donde se evidencia la recuperación de la democracia. Debemos entender que la democratización es un proceso en el cual se recupera la democracia en un territorio determinado, obviamente saliendo de un régimen no democrático. En un proceso cronológico podemos definir que para que se genere una democratización, obviamente va a implicar el fin de un régimen autoritario o dictatorial, luego el establecimiento de un régimen democrático y finalmente, que es lo que nos interesa actualmente, es la consolidación del régimen democrático. Si uno analiza ciertas similitudes históricas, el caso más cercano podría ser lo que pasa en 1990 con el retorno a la democracia. Luego de pasar de un régimen dictatorial, se recupera políticamente la democracia, pero hay algunos elementos sociales que quedan pendientes. Las causas de la democratización difieren sustancialmente de un lugar a otro, y obviamente de acuerdo a las particularidades de cada uno, y de un momento a otro. Por lo tanto, las causas de la democratización son variadas y su significación a través del tiempo también parece variar considerablemente. No es lo mismo entender un proceso democratizador en el siglo V a.C. que en la actualidad. Vamos a ver algunos ejemplos más adelante. Por lo tanto, hay que entender primero cómo nacen las democracias para poder entender todo este proceso democratizador. Nace por medios democráticos, obviamente se entiende que a través de la elección popular y del voto popular, a través de negociaciones, compromisos y acuerdos entre la ciudadanía. Al mismo tiempo, como debe ser un proceso democrático, informado, libre, deben haber manifestaciones, campañas y elecciones, que va a ser uno de los principios de la democracia. Y sobre todo una resolución pacífica de diferencias de los líderes del gobierno y la oposición. Para que un proceso sea democrático y no se transforme en una dictadura, debe cumplir obviamente ciertos requisitos. E incluso, como lo vemos en la fotografía, desde algo tan simple como participar y expresar opiniones en una sala de clases. A nivel histórico tenemos que identificar varias olas democratizadoras. Entre 1828 y 1929, sobre todo por herencia de la Revolución Francesa y la instauración del liberalismo y al mismo tiempo de la independencia norteamericana de Inglaterra, se van a empezar a gestar a nivel mundial ciertas oleadas democratizadoras. Se van a caer las monarquías absolutas y los regímenes autoritarios y se van a instaurar repúblicas democráticas o liberales. Por eso las primeras democracias como Estados Unidos, Francia, Suiza y Gran Bretaña van a ser íconos dentro de este proceso. Y recordemos que la Revolución Francesa y después con la figura de Napoleón van a expandir todo lo que es las ideas liberales al resto de Europa, insistiendo en la amenaza obviamente a las monarquías absolutas y los regímenes autoritarios. El quiebre obviamente de todo este proceso va a ser el ascenso de Mussolini en Italia con su régimen fascista, que obviamente va a quebrar todo este proceso democratizador. Una segunda ola bastante importante se da desde 1945 o 1960 en adelante, principalmente por consecuencia de la Segunda Guerra Mundial, que es el proceso de descolonización, en donde los países tanto africanos como asiáticos van a alcanzar la independencia y sus metrópolis, o los que eran prácticamente dueños de sus territorios, los van a dejar libres. Obviamente esto también se va a lograr masificar a escala global y la mayoría de las colonias, tanto africanas como asiáticas, van a alcanzar sus independencias, sin restar ciertos conflictos internos y ciertas problemáticas en el proceso, que obviamente se van a dar. Además, hay un perfeccionamiento de las democracias a nivel mundial, que es importante. Se van a modificar cómo se entiende el concepto de democracia, se va a modificar cómo se entiende el concepto de participación política, y todos aquellos grupos que en algún momento, principalmente étnicos y raciales, que estaban excluidos de las democracias, van a ser incluidas. Una tercera ola va a ser el proceso que se va a llevar a cabo en la Unión Soviética, donde todos los conflictos internos que va a tener la Unión Soviética durante la Guerra Fría y sobre todo el factor económico va a llevar a una desarticulación de la misma. Todos los países que eran satélites de la Unión Soviética y que pertenecían a este cuadro y que estaban controlados por Rusia principalmente van a alcanzar su independencia. Por eso va a ser tan trascendental la desarticulación de la URSS y la independencia completa y autónoma de los estados, pasando de ser un estado semisoberano a pasar a ser estados total y absolutamente soberanos.
Obviamente hay que entender que ciertos cambios, principalmente de la tercera ola, o sea, desde 1945 en adelante, van a estar condicionados por varios elementos. Por ejemplo, la Iglesia Católica, la cual se va a transformar en un elemento bastante importante como oposición al autoritarismo y defensora de reformas sociales, económicas y políticas. Va a estar total y absolutamente en contra de las figuras autoritarias. Por lo tanto, va a ser un gran gestor de cambio dentro de la sociedad moderna. Obviamente, como los estados autoritarios, ya sea del régimen nazi, fascista o soviético, van a entrar en tela de juicio, van a ser cuestionados, obviamente su legitimidad interna también va a ser cuestionada y obviamente se van a acercar las democracias a un sistema mucho más liberal. El crecimiento económico de los 70 también aumenta la calidad de vida, aumenta la cultura y aumenta la información. Por lo tanto, también al mismo punto aumenta la crítica ante ciertas prácticas dictatoriales. Y finalmente también los cambios políticos en la Comunidad Europea, Estados Unidos y la Unión Soviética, que obviamente va a generar ejemplos a escala mundial. Si la Unión Soviética se desintegra, los países quedan de forma independiente, esto va a servir de ejemplo para otras instancias internacionales. Lo mismo que podríamos configurar con la Revolución Francesa. Y sobre todo, y muy importante, lo que se entiende por la maduración histórica. Todos los países, todas las sociedades pasan por procesos de maduración. Y obviamente cuando se entienden como tal a nivel político, social y económico y logran instaurar sus autonomías políticas, van a alcanzar ciertos niveles de maduración histórica. Podemos encontrar, y obviamente con lo que vemos acá en la imagen, que también se entiende que hay algunos países que son más o menos democráticos. Si tenemos un proceso democratizador, no se da a escala global. Aún hay países con regímenes autoritarios, aún hay países con control de la prensa, control social, y obviamente a nivel y a escala global, obviamente no se condice con lo que es el proceso democratizador. Si bien, principalmente entendemos como que el proceso de la democratización es alcanzar la idea de la democracia a escala política, también debemos entenderlo desde otro punto de vista. Cuando hablemos de democratización, no solamente va a ser desde un punto de vista político, en la cual la gente puede participar, sino que también tiene que ser desde un punto de vista social, comunicacional, utilización de espacios públicos, expresiones sociales y manifestaciones. En este caso se entiende que el proceso democratizador está implícito en la participación de todos los actores sociales dentro de cada uno de los procesos. Si tengo un movimiento social, debe estar participativo de todas las instancias sociales. En los medios de comunicación deben haber expresiones de todos los puntos de vista y no solamente segmentado a un solo grupo o solamente a una categoría. Lo mismo pasa con la utilización de espacios públicos. Los espacios son públicos, no están determinados y tampoco son exclusivos de algunos pequeños grupos sociales, sino que es de todos, es democrático y todos pueden participar dentro de ellos. Al mismo tiempo las mismas expresiones sociales o incluso las manifestaciones, en lo cual hay una articulación social amplísima. Todos los grupos dentro de una sociedad pueden participar, sean adultos, sean menores de edad, sean extranjeros, sean nacionales, sean hombres, sean mujeres, e indistintamente de acuerdo a su condición económica. Puede participar gente de clase alta, de clase media o de clase baja. Por lo tanto, cuando hablemos de democratización, estamos hablando directamente de eso, que sea democrático, que sea para todos y que todos puedan participar. Incluso, cuando lo vemos desde el punto de vista democratizador, dentro de la utilización de espacios públicos, podemos encontrar incluso expresiones sociales en las calles. Por ejemplo, un rayado, ¿cierto? Que los rayados no necesariamente tienen que ser desde un punto de vista político o en contra de un sistema político, sino que también pueden tener algunas consideraciones incluso sociales. Por ejemplo, acá,